Bien, estamos ya con el politólogo Paulo Vilcar Pazzi, que nos atiende en este día viernes, en este día después de lo que ha sido la asunción al poder de José Gerí. Paulo, muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Tu primera reacción a lo que ha sido el séptimo cambio de presidente en 9 años en nuestro país. Sí, muy buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Yo diría que lo primero que debemos señalar es de que acabó el gobierno de la impresidenta más impopular de nuestra historia, ¿no? Los índices de desaprobación que tuvo Dina Boluarte son históricos en nuestro país y ya sabemos el gran rechazo que tuvo en gran parte de la ciudadanía, y ese gobierno acabó, ¿no? Y lo que tenemos ahora es, yo diría básicamente, un gobierno del Congreso de la República. Me explico, ¿no? No solo José Gerí es, digamos, presidente por sucesión constitucional, por ser presidente del Congreso, ¿no? Sino que, como hemos visto a lo largo de estos años, algunas bancadas, algunos grupos parlamentarios en el Congreso son los que han venido controlando este poder del Estado, y ahora esos grupos, a través de José Gerí, también asumen la conducción del Poder Ejecutivo. Entonces tenemos a un parlamentario en la presidencia, en este caso de Somos Perú, ratificado, ¿no?, esto por la mayoría de integrantes del Parlamento, y al mismo tiempo tenemos también al propio Congreso dirigido por otro parlamentario como Fernando Rospigliosi, ¿no? Entonces llegamos a esta situación en la que el Congreso de la República asume directamente la conducción y la dirección del Poder Ejecutivo y el Congreso respectivamente. Ahora, claro, interesante lo que apuntas, ¿no? Porque dices, esa impopularidad que pesaba fuerte sobre el cargo de la presidencia, en un primer momento se esfumó con Dina Boluarte, ¿no? La presidenta que llegó a 2 puntos de aprobación, pero si vamos a ese mismo indicador, ¿con cuánto podría partir José Gerí? Pensando que viene de una institución también desprestigiada, ¿no? Y allí quisiera calcular, no creo que supere más del 10% o que tenga más de 10% de aprobación. ¿Cuál crees que puede ser su principal fortaleza y una debilidad también de José Gerí? Sí, bueno, si José Gerí empieza su mandato con 2 dígitos, ya sería todo un logro, ¿no? Pero es muy probable que, por lo que hemos visto en el transcurso del día de hoy, por las reacciones que hemos tenido, que hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, como ustedes que han informado sobre las reacciones de la ciudadanía, no ha despertado mayor entusiasmo. Por lo tanto, mucho me temo que su aprobación no va a ser mucho mayor a la que tiene el Parlamento, que también era casi tan baja como la de la expresidenta Dina Boluarte. ¿Qué puede pasar en este escenario con José Gerí? Bueno, creo que si es que el nuevo presidente de la República tiene la intención o el propósito de cambiar esta situación, el camino que le queda es doble. Por un lado, atender, tomar medidas efectivas para paliar en alguna medida los problemas de inseguridad ciudadana, en particular en el país, pero por el otro, tiene que tener un gabinete, un consejo de ministros que lo distinga claramente del Parlamento. Si tú te recuerdas, Santiago, los casos anteriores que hemos visto de sucesiones de este tipo, básicamente la de Valentín Paniagua, ¿no? Luego la de Manuel Merino, y en tercer lugar la de Francisco Sagasti. Tanto Valentín Paniagua como Francisco Sagasti logran conducir un gobierno de transición distinguiéndose del Parlamento, ¿no? Distinguiendo el rol del Poder Ejecutivo del papel que juega el Congreso de la República.
cosa que no consigue hacer Manuel Merino, y por tanto creo que ese es un reto principal para José Gerí. Interesante lo que apuntas porque, claro, aquí tenemos el recuerdo fresco de cómo Paniagua pide el apoyo fundamental de Javier Pérez de Cuéllar para que lo acompañe en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Dice, yo necesito una figura casi totémica, una figura fuerte, diplomático, conciliador, respetado por todos, intelectual, una figura de consenso que me permita sostener el gobierno. Más bien Manuel Merino echa mano de Antero Flores Arauz, ¿no? Que no generaba ese consenso, y quizá en la designación del premier puede estar el futuro del gobierno de José Gerí. ¿Lo ves así? ¿Es tan importante designar a ese jefe del equipo de gobierno, jefe del gabinete, Paulo? Utilizando esos dos ejemplos, ¿no? Porque tú me decías, oye, Paniagua, Merino no resistió, Paniagua sí. Sagasti nombró a la abogada Violeta Bermúdez. Violeta, ¿no? Bermúdez. Sí, a ver, sí, sin duda, ¿no? En un gobierno de esta naturaleza, que tiene que construir un capital político autónomo del Parlamento, contar con un Consejo de Ministros de altas cualidades profesionales, éticas y que se distinga de los anteriores, es esencial, ¿no? Pero también hay un factor que creo que no hay que dejar de tener presente, ¿no? Y es que de los 3 gobiernos en los que los presidentes del Parlamento han asumido el mando, ¿no? Los de Paniagua, Merino y Sagasti, los 2 en los que ha habido, digamos, lograron conducir efectivamente el gobierno, lo hicieron sobre la base de una reconfiguración de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Valentín Paniagua no era el presidente del Congreso, ¿no? Es designado y se nombra una nueva mesa directiva que en ese entonces presidió Carlos Ferrero. No ocurrió lo mismo con Manuel Merino, ¿no? Que intenta gobernar con la misma mesa directiva, digamos, en el Parlamento de la que él había formado parte. Y en el caso de Francisco Sagasti también se cambia la mesa directiva del Congreso, porque a un Poder Ejecutivo cuya conducción es encargada a un miembro del Parlamento, es esencial, ¿no? Que haya una mesa directiva que tenga pues cierta, digamos, margen, que muestre un cambio también en el Parlamento, porque la vacancia de Dina Boluarte no solamente es un tema de problemas del Poder Ejecutivo, sino también de un gran rechazo hacia el Congreso. Entonces creo que, por un lado, un nuevo gabinete profesional, autónomo, con credenciales, pero también el Parlamento, a su vez, tendría que mostrar una suerte de cambio político para esta nueva etapa, si es que queremos entrar a un gobierno de transición. Interesante, interesante lo que comentas. Estamos conversando con Paulo Vilca, politólogo, abogado, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, sobre lo que puede pasar en el futuro próximo en nuestro país. Ahora, algunos dicen, y quiero preguntarte cómo ves las primeras reacciones que se tienen, los discursos, las narrativas, sobre todo en la red, que ahora importa tanto en el discurso político, lo que se habla de José Gerí, de que es joven, de que, digamos, tenía publicaciones en sus redes sociales que daban cuenta de una conducta que algunos podrían decir, oye, esto cae dentro de lo misógino, pero que son ideas que, sobre todo, la gente joven puede rápidamente procesar, ¿no? Digamos, inundadas las redes con memes. ¿Cómo podemos abordar con la seriedad del caso lo que se habla del presidente, lo que se dice de esta figura política, ¿no? La caída de un gobierno, de cualquier gobierno, no solamente en el caso de Dina Boluarte, es consecuencia de una crisis, ¿no? De una crisis que tiene en los actores políticos a sus principales protagonistas. Y, por tanto, para poder intentar superar esta crisis, es esencial que los nuevos actores políticos se distingan de quienes estuvieron anteriormente.
¿no? Si no, la crisis continúa, ¿no? Si es que eso no ocurre, si son los mismos actores, ya lo hemos visto en el caso de Manuel Merino, la situación solo puede tender a agravarse. Y creo que teniendo en consideración esos antecedentes, José Gerí no parece, digamos, distinguirse mucho por lo que hemos visto, no solamente, digamos, en cuestión de digamos, un comportamiento más o menos decente, voy a llamarlo de esa manera, ¿no? En su relación, digamos, con otras personas, de sexo femenino, sino también algo que es tal vez tan preocupante como eso, ¿no? Y son estas denuncias que empiezan a conocerse sobre algunos actos irregulares. Entonces, a partir de su presencia en la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, ¿no? Y que dan cuenta, pues, de que al parecer existen cuestionamientos de índole legal y ética que no distinguen, digamos, no lo muestran como alguien demasiado distinto de lo que teníamos antes. Interesante porque, claro, tú dices, una estrategia del político que se encumbra en el poder tendría que ser diferenciarse de quienes quedaron atrás. Pero si los pones en la foto, incluso te das cuenta que José Gerí terminaba siendo como el delfín de Patricia Lee, ¿no? La política que con mucha experiencia que comanda Somos Perú, que va llevando a esta joven figura hasta encumbrarla en el poder en el Congreso. Ahora, por otro lado, también esta idea que en la mañana comentaba con un grupo de personas, oye, pero ¿acaso el presidente tiene que ser perfecto, no puede tener errores, no puede tener comentarios que se salgan del lugar? Y yo ahí lo asociaba un poco a la virtud que la ciudadanía espera que tenga su líder, ¿no? La virtud, digamos, no sé, desde Roma, desde Grecia, el mejor tendría que ser el que lidere, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle esto a alguien que está tratando de entender quién ha llegado a la presidencia de la República? Sí, sin duda, creo que la aspiración de toda sociedad es que quienes lo gobiernan tengan las cualidades adecuadas para ello, y cuando eso no ocurre, no solo existe una decepción, ¿no? Sino que acaba convirtiéndose en rechazo, como lo hemos visto lamentablemente los últimos años. En ese sentido, creo que el crédito, las posibilidades que tiene José Gerí de dar un cambio a esta situación, tiene que hacerlo lo antes posible si es que tiene posibilidades, ¿no? Lo peor que puede pasar es que se actúe como lamentablemente ha venido ocurriendo los últimos tiempos, con autoridades que no rinden cuentas, que como lo dijo hace poco la expresidenta Dina Boluarte, ¿no? Creen que dejando de responder al teléfono, o inclusive sin atender a la prensa durante meses, ¿no? Pueden seguir cumpliendo su mandato como si no ocurriera nada. Creo que eso no debe volver a pasar, y por tanto José Gerí tendría que mostrar que es alguien distinto, alguien que puede tener un rol diferente, ¿no? Pero, y ahí otro elemento que también creo que es importante tener presente, ¿no? Es que finalmente José Gerí, como tú lo has señalado, Santiago, proviene de Somos Perú, que es un partido menor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es cierto que tiene una presencia importante en algunos gobiernos regionales, pero no se ha caracterizado por ser un partido que tenga grandes figuras o grandes referentes. Tal vez el último referente y el único referente que tuvo Somos Perú fue Alberto Andrade, ¿no? En los años 90 y un poco en la primera década de este siglo, pero desde entonces ha sido un partido más bien con figuras medianas, que ha participado en alianzas electorales para llegar al Parlamento, y que se concentró mucho en su presencia municipalista y posteriormente a nivel de gobiernos regionales. Entonces no parece ser un partido también que tenga una gran capacidad de convocar a cuadros importantes, ¿no? Y lo mismo en el caso de la trayectoria de José Gerí, que
tampoco durante su estancia en el Parlamento se ha distinguido por ser un político, un actor político que resalte sobre el resto del Congreso, ¿no? Es más bien, digamos, este tipo de actores políticos, operadores que negocia, ¿no? Esto, no de manera pública, no es un vocero, no hay algún tema en particular que él haya encarnado, y además hay que recordar que José Gerí fue el autor del informe que exculpó a Dina Boluarte, ¿no? En el caso de la responsabilidad por las muertes en las protestas que hubieron en el país el año 2022 y el año 2023. Entonces, hay una mochila ahí complicada que tiene José Gerí. Paulo, para terminar, ¿cómo pueden estar procesando este cambio de figura en la presidencia de la República las regiones de nuestro país? Había mucha preocupación por ejemplo, la región Puno, ¿no? Por los hechos, cómo se vio también, cómo recibieron al candidato Philip Butters. En algunos otros casos se habla de la región Loreto también como una región lejana que con esta crisis de tos ferina ha mostrado que efectivamente la política centralizada a veces no atiende a tiempo a los peruanos del oriente, a los peruanos de la selva. Y podría mencionar lo de Cajamarca, que también tuvieron una jornada de paro regional en reclamo a obras inconclusas. ¿Cómo crees que las regiones pueden procesar lo que ha ocurrido en el Congreso de la República y en Palacio de Gobierno aquí en Lima? Bueno, has mencionado a 3 regiones donde coincidentemente los gobernadores regionales son militantes de Somos Perú, ¿no? En el caso de Loreto y Cajamarca fueron elegidos, digamos, como candidatos a Somos Perú, mientras que en el caso de Puno es un gobernador que se afilió al partido con posterioridad, ¿no? Entonces, yo creo que desde el lado de las autoridades, como lo ha señalado ya el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, lo que ocurre, digamos, son personas bastante pragmáticas, ¿no? Los gobernadores, los alcaldes, saben que tienen que venir a negociar, a conseguir presupuesto del ministro A, B o C. O sea, no, digamos, creo que son, en ese sentido, no se hace demasiado inconveniente. El asunto es la ciudadanía, ¿no? Cómo es que la población de Lima y, por supuesto, el interior del país recibe a sus nuevos gobernantes, y más en un contexto electoral como el que ya estamos viendo de manera, digamos, más evidente, ¿no? Y ahí creo que un gobierno como este, que tiene pocos meses para estar en el cargo y que además tiene que atender problemas urgentes, importantes, sin demasiado capital político, con poca aprobación, va a tenerlo bastante complicado, ¿no? Yo creo que en los siguientes días vamos a tener un mejor panorama para saber qué nos propone José Gerí, pero también vamos a ver si es que la ciudadanía logra encontrar en el nuevo presidente de la República una suerte de alternativa para, digamos, evitar esa suerte de escenario de crispación y de mucha indignación generalizada que vamos viviendo. Hay convocatorias a movilizaciones y marchas, y hay que recordar que los gobiernos de transición no son inmunes a las movilizaciones y marchas. Lo vivió inclusive Francisco Sagasti, claro, con el paro agrario en diciembre del 2020. No, más bien podrían tener mucha debilidad, ¿no? Para contener, para responder políticamente ante una fuerte crítica, ¿no? O sea, sí, es un escenario complicado, ¿no? Paulo, vamos a ver, seguramente para esos días quizá podemos conversar de nuevo con la audiencia de Latina. Te agradezco mucho tu tiempo, Paulo Vilca Arpasi, politólogo, abogado, investigador del IEP. Síganlo, comenta mucho de política, síganlo en sus redes también. Gracias, Paulo, por la conversación. Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches.